Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto. También saludándoles a ustedes el esfuerzo que siempre hacen por estar en nuestras clases siempre. Lo que corresponde hoy día comentar es ya la segunda parte del tema de la lógica proposicional. Nosotros en la clase anterior habíamos estado comentando lo que era la lógica proposicional y lo que para la lógica proposicional significa una proposición. Ahora bien, también hemos estado comentando cómo las proposiciones se clasifican en simples o en compuestas y cada una de ellas también tiene sus subdivisiones siguientes. Ahora, pero también hemos estado ya insinuando un poquito cómo es este proceso de formalización. ¿Te acuerdas de los ejercicios que vimos la semana pasada? Cómo ya el lenguaje nos invita a pasar desde una cuestión natural y espontánea hacia el cálculo matemático, el cálculo formal. Entonces, si la lógica es una ciencia formal, pues la lógica requiere un procedimiento, un sistema de cálculo formal, similar a las matemáticas. Pero para que eso sea posible, la lógica tiene que formalizar, tiene que transformar. La lógica está obligada a cambiar el lenguaje natural por el lenguaje artificial. El lenguaje natural es un lenguaje dependiente de la lengua. Claro, ¿por qué, profesor? Porque esta oración, y creo que para ti es bastante clara porque tú eres un hablante en español, obviamente solo lo entienden los que saben español. Una persona que nunca en su vida conoció español, una persona que toda la vida vivió en Inglaterra, un chino, un japonés, o sea, jamás va a entender esto, pues. En cambio, cuando los lógicos dejan de lado este tipo de expresiones lingüísticas en español, vamos a decirlo así, y lo vamos a transformar en esto, como ya lo sabes, el oro es un metal, P, la plata es un metal, Q, y ponemos la I en medio. Entonces, lo que hacen los lógicos es deliberadamente crear un lenguaje con el objetivo de que este lenguaje le permita al lógico hacer cálculos. Entonces, el lenguaje natural, el lenguaje en español, digamos, es el lenguaje espontáneo, es el lenguaje que poco a poco las comunidades lingüísticas han ido creando de forma espontánea, de forma natural. Ahí toma natural como sinónimo de espontáneo. Pero los matemáticos y los lógicos han creado a propósito, adrede, con una intención, ciertos símbolos especiales que van a reemplazar al lenguaje natural, para que de esa manera el lenguaje artificial permite el cálculo, permite la exactitud y un análisis exacto, en el caso de la lógica, de la inferencia. El lenguaje natural, como te estaba comentando, es un lenguaje dependiente de la lengua. De un otro modo lo entenderíamos esto porque, pues, sabemos español y se basa en el habla. Claro, profesor, pero lo escribe, sí, seguro. Pero como tú lo sabes, vas a decir que no, tú lo sabes, el avance, el desarrollo del lenguaje en español, vamos a decirlo así, de la lengua española, se ha basado mucho en el habla, ¿no? ¿O no? Imagínate las distintas maneras de hablar en español en Chile, en Perú, en México, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en España mismo. Y sabes que cada comunidad de venezolanos, de chilenos, de argentinos, hasta tiene sus propias jergas, sus propios modismos. Una palabra puede entenderse con muchos significados en distintos lugares del habla hispana. Y claro está que cuando uno habla, comete errores. Y confieso que muchas veces cuando yo he hablado, usado mi voz, cometo errores, no soy claro. A veces hablo muy rápido, a veces no pronuncio bien, no gesticulo bien, hablo despacito, y a veces cuando escribo doy la espalda y ahí se pierde la voz también, es verdad. ¿Por qué? Porque el habla nos lleva a esa ambigüedad. Y tú sabes bien que te pasa lo mismo, pues. A veces no eres claro en lo que dices o no. Y no me vas a negar que cuando tú hablas algo, digamos, dices una palabra, pero si ahora ese discurso hablado lo escribes en español, ya como que estás un poco exigido a usar tildes, a usar punto seguido, punto aparte, a diferenciar mayúsculas de minúsculas o no, a no confundirte la C con la Z y la S. ¿Por qué?
Porque cuando el lenguaje pasa a ser escrito, como que el lenguaje comienza a adquirir más precisión, más exactitud. Tú estás exigido a ser más claro en tu escrito, más que en el habla. Imagínate una ciencia como las matemáticas, que tiene miles de años de antigüedad. La matemática, hijo, no se pudo haber desarrollado si no hubiese sido posible la escritura. Tú sabes muchísimas matemáticas complejas, muchísimo. Y sabes que para aprenderlas tuviste que haber escrito la fórmula, practicado con un lapicero, una hoja y un lápiz. Hablando no puede hacer cálculos complejos. ¿Cómo es eso? Entonces, 2 más 2, 4, sí, porque es chiquito, es fácil. Pero a ver, un cálculo complejísimo, ¿cómo vas a hacerlo? Hablándolo, pensándolo, tienes que escribirlo. Entonces, el lenguaje artificial, el lenguaje lógico-matemático, es un lenguaje que se basa en la escritura. Se puede hablar, ¿sí, no? P y Q, sí, seguro, se puede hablar. Pero es porque es pequeño. Pero cuando es la fórmula más compleja, más amplia, ahí es más difícil. ¿Me hago entender? De tal manera que el lenguaje matemático, el lenguaje formal, es un lenguaje escrito, un lenguaje que se sustenta en la escritura. Y por esa razón, el lenguaje matemático es un lenguaje exacto que permite el cálculo. No te pones a analizar, por ejemplo, por qué los griegos desarrollan mucho la matemática, porque el griego tiene un alfabeto tan variado, tan amplio, que ese alfabeto le permitía que se reemplazara por números, algo que hasta ahora se queda, ¿no? Hasta ahora queda así. Por eso en geometría pones alfa, beta, ¿no? Pero tú sabes que en el Imperio Romano no ha habido tantos matemáticos notables, en Roma. O sea, digamos, matemáticos en lengua latina que empleen números romanos. Está bien tranca, ¿ves? Porque el número romano no permite el cálculo. Es un número ordinal, ¿no? Permite el orden, la capitulación, etcétera, pero no permite el cálculo. Sí se puede calcular con números romanos seguramente, pues, pero también es cierto que es más tranca, ¿no? O más difícil. Más fácil es con los famosos números arábigos, ¿no? Porque son números, digamos, especiales que se inventaron para representar números y solo números, más que los griegos, obviamente. Por eso que cuando aparecieron los árabes, ahí sí la matemática dio saltos gigantescos, pues. El álgebra, ¿no? Ni hablar, es árabe. Entonces, la matemática necesita la escritura para que sea exacto y para que permita el cálculo. En cambio, el lenguaje natural, al sostenerse en el habla, es ambiguo, es impreciso y no puede generar cálculo. Es bien difícil calcular con palabras. A ver, multiplica 524 por 881 hablándolo. ¿Cómo hacer eso? No se puede, pues. Ese es el asunto. Además, el lenguaje artificial, el lenguaje formal es universal, porque esta fórmula es entendido por cualquier persona que pueda saber algo de lógica, algo de matemática, independientemente si es ruso, japonés, peruano, argentino, sudafricano, eso no importa. Todo ser humano que sepa esto y esto nada más, ya entiende algo de lógica, independientemente de la lengua que hablan. En cambio, esto solamente es entendido por los que hablan en español. Ya, entonces no te olvides, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre el lenguaje natural, que es el lenguaje espontáneo, el lenguaje español, con el lenguaje matemático, el lenguaje artificial, el lenguaje formal? El lenguaje natural es dependiente de la lengua, solo entienden los que hablan la lengua determinada. El lenguaje natural es hablado, se basa en el habla, se puede escribir, pero más se habla, y es un lenguaje ambiguo e impreciso. En cambio, el lenguaje matemático es un lenguaje universal, entendido por todos, independientemente de la lengua que emplean. Además, es un lenguaje escrito, se sostiene en la escritura, y por consiguiente es un lenguaje exacto, riguroso, y que permite el cálculo. ¿Ya? Vamos por acá, vamos a ver por este lado. Mira, a ver. Ahora, como el proceso de formalización, ¿es cierto? ¿No? Es este paso del lenguaje natural hacia el lenguaje artificial. Este proceso es lo que se llama justamente formalización. Entonces, la lógica requiere de ciertos símbolos especiales que van a permitir justamente ese proceso de transformación. Estos son los famosos símbolos lógicos. Tenemos acá los siguientes. Las famosas variables, que la vez pasada hemos empleado bastante, y de seguro ya te son familiares, y hay que tener en cuenta las variables de las llamadas metavariables. ¿Ya? Metavariables.
De un momento lo vamos a utilizar para efectos de nuestra clase, pero digámoslo así, que mientras las variables representan proposiciones, ¿cierto? Proposiciones atómicas, las metavariables representan fórmulas, ¿de acuerdo? Fórmulas. Ahora, también están los famosos signos de agrupación, los paréntesis, los corchetes, las llaves, las barras, que ya en la práctica misma, repito, iremos viendo, ¿no? Y también están los famosos constantes o operadores, que en el caso que estamos viendo en la pizarra, fueron creados, generados, desarrollados por un alemán, un lógico alemán llamado Hermann Scholz. Hermann Scholz plantea estos símbolos muy famosos por todo el mundo, creo yo, para representar a la I, por ejemplo, ahí está, la O fuerte, ahí está o una sola O, pero es O fuerte, ¿listo? Para representar el entonces, el condicional, el sí solo sí, el bicondicional y la negativa no. Muy bien, entonces con eso podemos dar cuenta de lo siguiente. Acá vamos a ver los siguientes ejercicios. El cobre es un metal. Creo que para todos esto ya es bastante analizado, bastante conocido, que el cobre es un metal. Es representado todo esto, ¿no? Todo esto, profesor, se representa con una sola variable, con P. Ya está, suficiente. No hay nada más que decir, es una simple predicativa, tiene un solo mensaje y se representa con la P sola y se acabó el asunto. Vamos con este ejercicio. El cobre es un metal y no una piedra preciosa, por ejemplo, ¿no? Para decirlo así. Entonces, ahí, ¿cuántos mensajes hay? A ver, dilo. ¿Cuántos mensajes hay? 2. Muy bien. El primero, el cobre es un metal. Todo esto, profesor, P. ¿Cierto o no? Ahí está P. Pero también tienes el otro mensaje, profe, que el cobre no es una piedra preciosa. Ajá, muy bien. Acá está. Q. Pero como dice que no es una piedra preciosa, negación de Q. ¿Es cierto? Y la I lo bajamos de esta manera. Y ya está. Ya hemos terminado nuestro segundo ejercicio. El cobre es un metal y no una piedra preciosa. Ahora vamos con esto, hay que tener mucho cuidado. Dice, el cobre y el estaño son metales, además muy parecidos. A ver, ¿cuál es el primer mensaje? Yo te digo, mira, el primer mensaje es, el cobre es un metal. O sea, hasta aquí, hasta esta coma, hay dos mensajes, mira. El primero es, el cobre es un metal, que sería P. P. ¿Ya? El cobre es un metal, P. Luego dice, el estaño es un metal, esto es Q. Hasta aquí habían dos mensajes, PQ, que están unidos por una I, claro. El cobre es un metal, el estaño es un metal, PQ. Luego tienes una coma. Esta coma hay que respetarla mucho. Ponemos la comita por acá si quieres. Además, el además es una I, profe. Además, muy parecidos. ¿Quiénes son parecidos? El cobre y el estaño. Son muy parecidos. Es una simple relacional y por consiguiente, como es una simple relacional, sería R. Al final, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así, profesor. Va a quedar P, I, Q, la comita, además es la I, R. Ahora, pero esta coma implica de que esta I es más importante. Y por consiguiente, acá le debo de poner los paréntesis, los signos de agrupación. Y si quiero, yo puedo decir que toda esta fórmula es A. A es igual a esto. Y por eso está, al representar una fórmula, esta es la famosa metavariable que les quería comentar.